Hola chicas y chicos, os cuento, yo soy Cristina Santirso y soy socióloga y experta en psicopatología de salud. Algunas de vosotras ya me habréis visto porque dábamos clases antes de la pandemia. Y nada, bienvenidas y bienvenidos. Me gustaría que esto fuera, o estas perlitas, estas perlas estos pequeños análisis de emociones que os mando, espero que os sirvan. Fundamental pensar que si analizo todas estas emociones que vamos a analizar a lo largo del curso, va a ser pues para proporcionarnos el primer paso esencial para la regulación emocional. ¿De acuerdo? Van a ser pequeñas pildoritas que os posibiliten la asimilación de estas emociones y que nos posibiliten a su vez la regulación emocional. ¿De acuerdo? Regulación emocional que quiere decir algo así como ante las emociones negativas saber regularlas y las emociones positivas saber acogerlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí, vamos a trabajar la ansiedad, ¿vale? La ansiedad, que es una emoción que todo el mundo hemos sentido y que por tanto nos es conocida. ¿De acuerdo? La ansiedad, por un lado, es una emoción básica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que existe en todas las personas. Recluta sus recursos de dos emociones, tanto del miedo como del estrés. Es decir, la ansiedad es una mezcla de miedo y de estrés. ¿De acuerdo? ¿Qué se diferencia el miedo ¿En qué se diferencia el miedo de la ansiedad? En que la ansiedad se produce ante situaciones amenazantes o que constituyan peligro. Pero el miedo se produce cuando el peligro es real. Es decir, que la ansiedad se genera antes de que la amenaza se haga real. Ya solo con la posibilidad de la existencia de una posible amenaza nos sentimos ansiosos y temerosos. Por tanto, la ansiedad tiene un carácter anticipatorio, cuya función es evitar la aparición de esos estímulos aversivos. Es decir, si la ansiedad es adaptativa y eficaz, el miedo no tiene lugar ya que se elimina la amenaza. ¿De acuerdo? Es decir, la ansiedad tiene un carácter anticipatorio que aparece con la amenaza y el miedo aparece con el peligro real. ¿De acuerdo? ¿Qué nos produce ansiedad? Pues temor a las situaciones o acontecimientos interpersonales. Entre ellos destacan el temor a la crítica, al rechazo, al contacto social, los temores agorafóbicos, es decir, los temores que tenemos cuando ante ante espacios abiertos. Hay personas que son agorafóbicas y tienen mucha ansiedad en los espacios abiertos. Por otro lado, también se da el temor a los animales, el temor también a las relaciones, a los temas relacionados con la muerte, las enfermedades, las lesiones, la sangre y las cirugías. ¿Cómo procesamos cognitivamente la ansiedad? Es decir, ¿cómo pensamos la ansiedad? Pues hay dos tipos de sesgos: los sesgos atencionales a cognitivos y los sesgos en la interpretación de la información. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando sentimos una situación de ansiedad, todos nuestros recursos cognitivos, toda nuestra reflexión, nuestro racionamiento, nuestro razonamiento, etcétera, van focalizados a la situación que te provoca la ansiedad. ¿De acuerdo? Y sesgo en la interpretación de la información, es decir, que ante unos estímulos ambiguos tendemos a desechar el significado neutro y sobrevalorar el peligro. Es decir, ante una situación de ansiedad lo que tendemos es a desechar todo aquello que no signifique nada para nosotros y a atender toda la atención y tener toda la atención en los efectos negativos de la situación angustiosa. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los efectos físicos de la ansiedad? Pues aumento del tono muscular, aumento de la tasa cardíaca y de la presión arterial, descenso de la temperatura periférica, aumento de la frecuencia y amplitud respiratoria, aumento de la adrenalina en sangre y un largo etcétera. En cuanto a los efectos subjetivos, en cuanto a los efectos de cómo nos sentimos, el repertorio de vivencias emocionales asociadas a la ansiedad es muy amplio y variado en función de las diferencias individuales de cada persona. No obstante, la angustia es la experiencia subjetiva por excelencia de la ansiedad. También aparecen otras sensaciones como la preocupación, la aprensión, el malestar, la amenaza, la dificultad de concentración, pensamientos negativos, complejos de inferioridad, incluso podemos experimentar en algunas ocasiones estado de pánico. ¿De acuerdo? También hay otras experiencias subjetivas que aparecen unidas a otras de carácter físico, como los sofocos, los temblores, la tensión, la sensación de ahogo, los sudores y un largo etcétera. ¿Cuál es nuestra expresión corporal? Pues no se pueden distinguir patrones faciales en todo el mundo, porque sí que es cierto que cada cultura lo interpreta de un modo diferente, porque es muy importante la socialización en la cultura en la que estemos para asumir determinados comportamientos relacionados con la ansiedad. ¿De acuerdo?
Sin embargo, se pueden afirmar algunas generalidades, entre ellas la hiperactividad, los movimientos torpes, los comportamientos desorganizados, todo eso lo produce la ansiedad. ¿De acuerdo? Por otro lado, también además en lo referente a la comunicación no verbal destacan las conductas de evitación y algunas de ellas son los comportamientos que manifiestan inquietud motora en los movimientos, como la realización de actividades sin una finalidad, una excesiva realización de conductas como fumar o beber, comportamiento que indica malestar, como evitación de la mirada, etc. Disculpad si voy un poquito rápido, pero es que resulta que el WeTransfer, que es la aplicación que necesito utilizar para mandar este vídeo, admite muy poco espacio, no admite demasiado espacio. Y nada, lo tengo que hacer un poquito rápido. He repetido la sesión antes con un poco más de explayamiento, pero no me ha dejado mandarlo. Así es que disculpadme, ¿de acuerdo? Por otro lado, el afrontamiento de la ansiedad. La ansiedad se afronta de diferentes modos y hay diferentes formas de afrontarlo dependiendo de la vigilancia y la disposición cognitiva, la disposición de la reflexión, ¿de acuerdo? Entonces hay un tipo de afrontamiento que se caracteriza por la baja vigilancia y la alta habitación cognitiva, que se caracteriza por su alta tolerancia a la incertidumbre y por sufrir grandes alteraciones fisiológicas. Es decir, la ansiedad siempre genera incertidumbre. Y estas personas sienten una alta tolerancia a la incertidumbre, pero sufren grandes cambios fisiológicos y son las personas que tienden a inhibir las emociones de la ansiedad. ¿De acuerdo? Después hay un estilo de afrontamiento definido por una alta vigilancia y una baja habitación cognitiva, que se caracteriza por su baja tolerancia a la incertidumbre. Las personas que presentan ese estilo de afrontamiento son las conocidas como sensibilizadas, las cuales tienden a focalizar toda su atención a las situaciones causantes de la ansiedad. ¿De acuerdo? Después hay un estilo de afrontamiento que presenta bajos niveles en ambos parámetros. Tanto de vigilancia como evitación cognitiva se definen por su alta tolerancia tanto a la incertidumbre como a la activación fisiológica. Estas personas reciben el nombre de defensivas o bajas en ansiedad, que utilizan los recursos de afrontamiento que les proporciona el estrés, permitiendo llevar a cabo un amplio repertorio de estrategias. Hay que decir que niveles muy inferiores de estos parámetros produce una insensibilidad destacable en la persona ante situaciones amenazantes, lo que claramente va en contra del carácter adaptativo de la ansiedad. Es decir, la ansiedad tiene un carácter adaptativo en la medida en que te proporciona recursos cognitivos para afrontar la situación y focalizar toda la atención en la situación que te ha provocado la ansiedad y darle la suficiente importancia a esa situación. Es decir, las personas altas en ansiedad están continuamente vigilantes y las personas bajas en ansiedad no están vigilantes. De modo que un extremo y otro es negativo. La ansiedad en su justa medida sí que genera herramientas suficientes como para hacerte cargo de la situación, pero en una situación extrema de ansiedad sí que genera patologías, por un lado, y por el otro lado sí que genera insensibilidad y la función adaptativa de la ansiedad se pierde. ¿De acuerdo? Por otro lado, el estilo de afrontamiento que se caracteriza por un alto nivel tanto de vigilancia como de evitación cognitiva, que se caracteriza por una baja tolerancia tanto a la incertidumbre como a la activación fisiológica. Hace que esas personas se conocen como altamente ansiosas y que experimenten continuos cambios en la actividad. Este estilo de afrontamiento es el menos efectivo porque es el más hipersensibilizado, es decir, son personas que están continuamente nerviosas. ¿De acuerdo? Hay que señalar que estas son tendencias de acción extremas, pero los estilos de afrontamiento son continuos, es decir, cualquier persona puede situarse en cualquier punto, en cualquier momento. Después hay una ansiedad patológica que genera diferentes trastornos, como os comentaba, un extremo de la ansiedad. Uno de los trastornos es trastorno de ansiedad generalizado que genera un estado de preocupación excesiva del que no puede ser controlado ante una amplia variedad de situaciones. Después, otra patología que sí que se desarrolla a través de la ansiedad extrema es el trastorno de pánico, que ocurre en episodios imprevisibles asociados con palpitaciones, dolor en el tórax, mareos, dificultad para respirar. Con el paso del tiempo, los afectados presentan una ansiedad anticipada y evitan cualquier contacto con el objeto. Perdonad, chicos, que me están haciendo muchos ruidos. Estoy en casa. Con el paso del tiempo, como os comentaba, los afectados presentan una ansiedad anticipada y evitan cualquier contacto con el objeto o la situación que les genera la ansiedad. ¿De acuerdo?
Disculpad, son los vecinos, es que lo estoy haciendo en casa, perdóname, ¿eh? Por otro lado, la agorafobia, que es un temor irracional a los espacios abiertos. Sí que es cierto que estas personas son incapaces de desarrollar una vida normal y de realizar actividades como la compra del día a día o ir a la universidad o cualquier actividad fuera de su espacio, ¿de acuerdo? Otro trastorno que genera la ansiedad extrema es la fobia social o temor al contacto social por miedo a la evaluación de otras personas. Y otros son los trastornos fóbicos, que a diferencia de otros trastornos asociados con la ansiedad, este tipo de patologías tienen desencadenantes muy específicos. Sin embargo, la evitación de las mismas altera la normalidad social de la persona que la padece, evidentemente, la normalidad social que genera una vida normal, ¿vale? Por otro lado, otro trastorno que genera la ansiedad generalizada, la ansiedad extrema, es el trastorno obsesivo compulsivo, que creo que en su día en clase yo os hablé de él. Pues estas personas tienden a tener ideas rumiantes en la cabeza que les torturan. Es decir, ideas relacionadas con la moral, ideas relacionadas con las bacterias, etc. Y lo que hacen para eliminar esos pensamientos es actuar compulsivamente en torno a una acción. Por ejemplo, lo que más conocemos son los trastornos cuando la gente se lava mucho las manos. Por ejemplo, miedo a los gérmenes, miedos a las enfermedades, obsesiones y rumiaciones brutales que hacen que se laven las manos continuamente. ¿De acuerdo? Finalmente, ¿cómo controlar la ansiedad? Lo importante es evitar que la ansiedad siga creciendo. Y para eso podemos respirar profundamente en intervalos de 4 segundos inspirando y otros 4 expirando, establecer prioridades y metas realistas, eso es súper importante, dejar espacio libre para el desarrollo de actividades de ocio, compartir nuestro tiempo libre con seres queridos, realizar deporte y actividad física. Esto aumenta tanto el nivel de endorfinas como de serotonina en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Y hace que tengamos un mayor bienestar. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí la pildorilla de hoy. El próximo día hablaremos de otra emoción, ¿de acuerdo? Y sobre todo recordar que analizar las emociones nos va a permitir una mayor regulación emocional, ¿vale? Muchísimas gracias, un beso enorme.